Hola queridos amigos, seguimos estudiando la palabra de Dios, seguimos meditando en ella. Estamos en el libro de Éxodo ya, a partir del día de ayer estuvimos comenzando con la lectura de Éxodo capítulo 1. Hoy estaremos meditando en Éxodo capítulo 2 y quiere el Señor seguir hablando a nuestro corazón, moldeando nuestra vida con la hermosa disciplina de la lectura diaria de la palabra de Dios. Así que acompáñanos a meditar juntos en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, queridos amigos, nos muestra tres escenarios muy importantes en los cuales vamos a ver la providencia de Dios de una manera sobrenatural. El primer escenario es el nacimiento de Moisés, llevado a cabo en unas circunstancias muy difíciles y muy dramáticas para una sociedad que estaba totalmente temerosa del pueblo de Israel. Los egipcios odiaban, querían asesinar a los varones del pueblo de Israel. Y esto no solo se limitaba a los militares, sino el mismo faraón lo extendió a todo el pueblo, que tenían que arrojar al río Nilo a cualquier varón del pueblo de Israel. Es en esas circunstancias entonces que nace Moisés. Moisés nace bajo una opresión de tal magnitud que la madre prefería poner a su hijo en una canasta y exponerlo a los peligros de la naturaleza, exponerlo a los peligros de la incertidumbre, de no saber quién se lo iba a encontrar, pero eso era mejor que verlo morir siendo arrebatado de sus propias manos. Y esta situación es tan complicada, tan difícil como familia, que aún la mamá renuncia a desapegarse totalmente del hijo y envía a su hermana, a la hermana de Moisés, para que esté siguiendo por todo el transcurso del río a dónde iba a parar. Un comentarista menciona que pudo haber estado en el corazón de la mamá de Moisés la convicción de que solamente iba a ir la hermana a mirar cómo iba a morir su hijo, mas no era la intención de la mamá verlo o enviar a la hermana para que protegiera al hijo, porque la situación era tan descontrolada, tan incierta, que muchos opinan que si un egipcio, un hombre egipcio o alguien del pueblo hubiera encontrado a Moisés, lo natural era que lo eliminara, lo natural era que lo arrojara al río y Moisés muriera ahogado. Entonces, en medio de esa tremenda oscuridad del túnel, como hemos titulado al tema del día de hoy, la luz al final del túnel, porque cuando escuchamos esta frase recordamos y sabemos que hay una esperanza al final de tanta circunstancia difícil. Bueno, Moisés definitivamente vemos aquí esa experiencia. Moisés nace en unas circunstancias muy difíciles, es expuesto a peligros inimaginables, poner un bebé recién nacido en una canasta, con toda la necesidad de hambre, con todo lo que podemos pensar que necesita un bebé recién nacido. Bueno, aunque él tenía 3 meses ya de nacido, pero un bebé en ese primer año de nacido, me refiero, tanta necesidad que tiene, tan dependientes que son de la mamá y del papá. Es desgarrador pensar en la mamá dejar a su hijo en estas condiciones, expuesto al frío, expuesto al peligro, expuesto al hambre. Y Dios provee, muchachos, Dios provee la gracia, la tremenda gracia de que aparece la hija del faraón y aún ahí Dios le da un corazón sensible, un corazón de afecto, un corazón compasivo para poder acoger a este niño sacado de las aguas, para poder abrigarlo, tenerlo para sí, y sobre todo para tener una compasión, como dice el versículo 6. Dice la palabra de Dios en Éxodo 2:6, que al abrirla vio al niño y oyó que el niño lloraba, le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. No podemos dudar que es Dios poniendo esta compasión en el corazón de esta mujer egipcia, por todo lo que les he mencionado en cuanto al contexto afectivo o repulsivo que tenía el egipcio contra los israelitas. Es milagroso que la hija del faraón, que esta mujer tenga compasión por este bebé. Y mucho más milagroso es que
haya aceptado el ofrecimiento de la hermana del niño, diciéndole que venga una nodriza de las hebreas para que críe al niño. Y gracias a Dios, y de una forma tan esplendorosa, la nodriza de este niño era la propia madre de Moisés. Gracias a Dios por su provisión. Segundo escenario, Moisés huyendo a Madián. Ya hemos conocido y escuchado en otras reflexiones, Moisés crece bajo el cuidado, sí, de la mamá, pero también bajo la influencia de todo el imperio egipcio. Y cuando el niño crece, dice el versículo 10 de Éxodo 2, se le presenta a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo, ¿no? Hijo suyo. Entonces, y el hijo de la nobleza del imperio en ese momento, pues tenía todo para sí, todo para ganar. Ganaba el mundo, tenía el mundo a sus pies, y es así como Moisés tiene que ser desintoxicado para ser útil en las manos de Dios, desintoxicado de todo lo que este mundo esplendoroso le daba. Y se muestra en la Biblia cuando él se toma atribuciones que no le corresponden. Él dice, sale a mirar a sus hermanos y vio los duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, golpeando a uno de sus hermanos. Él sabía muy bien quién era y sabía que tenía una posición privilegiada, y quizás eso le llamó a tener atribuciones que no le correspondían, porque Dios no le había dado ningún derecho, ninguna autoridad sobre el pueblo de Israel aún. Así que él toma la justicia por sus manos, y definitivamente el faraón se entera y lo comienza a perseguir, y tiene que salir Moisés huyendo. Una circunstancia difícil, una circunstancia apremiante, un túnel oscuro. ¿Cuál es la luz al final del túnel? Que Dios también provee su cuidado, provee guía para él, y vamos a ver en los capítulos siguientes por qué él va a Madián y cómo es que él llega a Madián y cómo Dios lo llama desde ahí para encontrar a un Moisés totalmente diferente. Pero difíciles circunstancias, difíciles situaciones, como José, por ejemplo, que también vimos días atrás. En Moisés también hay momentos muy difíciles. Si ustedes pudieran comprender lo que significa para alguien que ha estado acostumbrado a tanta riqueza, a tanta comodidad, vivir ahora en un lugar lejano, en un lugar donde era peregrino, como es el nombre que le pone a su hijo, peregrino soy en tierra extranjera. En el versículo 22 se resalta este nombre que le pone a su hijo, porque él no ha olvidado que él no pertenece ahí. Él no ha dejado de sufrir la lejanía, la inestabilidad, la incomodidad de no estar bajo ese cuidado del imperio que lo abrigó por tantos años en su juventud. Y el tercer escenario es cuando Dios oye el gemir de Israel. Una luz al final del túnel, un túnel otra vez oscuro, porque a pesar de que haya muerto el rey de Egipto, los israelitas gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, dice la palabra de Dios en el 23, y su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Y aquí el versículo clave, me parece que es el 24 de todo este capítulo, porque dice la palabra del Señor, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Dios oyó su gemido. Dos características de Dios muy profundas y muy dignas de ser tomadas en cuenta el día de hoy. Dios oye, claro que Él oye. Él oye cuando conforme a su voluntad nosotros oramos. Y Dios se acuerda de su pacto de Abraham, claro que Dios se acuerda. Ahora, acordarse no debemos entenderlo en el sentido como cuando el ser humano se olvida y viene y dice, uy, verdad, me acordé. No, Dios no tiene esa falta de memoria, por decirlo así. Dios nunca olvida, Dios nunca tiene que acordarse de nada, porque Él es omnisciente. Es uno de los atributos de Dios que resalta la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir aquí la palabra cuando dice que Dios oye y se acordó de su pacto con Abraham? Debemos entenderlo también según
Juan Calvino lo expresa en su comentario. Cuando la Biblia habla que Dios se olvidó de su pueblo o que Dios se acordó de su pueblo, está hablando desde la perspectiva del hombre. Cuando un hombre ve que está en circunstancias tan difíciles, ¿qué es lo que exclama? Dios, te has olvidado de mí. Pero Dios no se olvidó de uno. Y así cuando uno también percibe la bendición de Dios, percibe la mano de Dios guiándola, entonces uno exclama, Dios se acuerda de mí. Y no es que Dios se haya olvidado de uno, sino que Dios siempre está ahí, pero la percepción que tenemos de esa presencia de Dios es la que nos lleva a decir o que se ha olvidado o que se ha acordado. De la misma manera y en ese sentido, este pasaje 24 dice que se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No es que Dios haya olvidado el pacto, sino que Dios actúa en respuesta a la promesa divina dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el pueblo de Israel, y sobre todo Moisés, que es el autor de este libro, lo presiente así y lo explica de esa manera. Dios nunca olvida, Dios siempre está presente y siempre Dios es la luz al final del túnel. Oremos. Señor amado, no importa las circunstancias difíciles que pasemos, tú, Señor, guías nuestras vidas hacia ti. Te imploramos, Señor, el carácter, la templanza suficiente para atravesar cualquier situación difícil y saber que al final del túnel, al final de todo este sufrimiento, está un carácter conforme a tu imagen y a tu semejanza. Guárdanos, Señor, para siempre honrarte, ya que estemos bien o estemos bajo difíciles circunstancias. Tú eres Dios que nunca olvida, tú eres Dios que siempre se acuerda de nosotros y tú eres Dios que oyes. En el nombre de Jesús. Amén.